Hola, pues espero y estés teniendo un increíble día, un increíble miércoles, una increíble semana, con mucho aprendizaje, con mucho trabajo contigo. Y hoy voy a hablar de cómo los condicionamientos limitan nuestra vida. Y primero tendría que explicarte, si es que no está como tan claro, qué es un condicionamiento o cómo están los condicionamientos en nuestra vida. Porque los vamos a ver de muchas formas, pero casi siempre el condicionamiento aparece en qué es eso que mi entorno me pide que haga o me pide que sea, pero el condicionamiento siempre trae algo de regreso. O sea, si yo soy una buena pareja, entonces a mí me van a amar. Si yo soy una buena amiga, entonces me van a reconocer. Si yo soy una buena madre, o qué representa ser una buena madre en mi vida. No sé, ser una buena madre representa estar 24/7 con mis hijos, representa darles de comer lo que quieren, porque entonces eso me hace una buena madre, me hace una madre atenta. Y entonces si no soy eso, entonces no soy una buena madre. Entonces todo lo contrario, ¿no? Si a lo mejor soy una persona que trabaja, como no estoy 24/7 con mis hijos, entonces me hace una mala madre. O sea, el condicionamiento funciona desde ese lugar, es una condición, es algo que el entorno me pone como condición para aceptarme en mi vida, para aceptarme en su vida, para reconocerme en su vida, para hacerme parte de su vida. Entonces la intención en este programa es que tú puedas identificar hoy cuáles son esos condicionamientos con los que te identificas en tu vida, con los que has puesto en tu vida, y que entonces hay un gran miedo a soltarlos, porque entonces si tú dejas de ser eso, a ti te van a dejar de querer. Si tú dejas de ser eso, entonces a ti te van a dejar de reconocer o vas a dejar de ser importante para alguien. Pero es poder darnos cuenta cuánto de todo eso realmente nos limita en nuestra vida, porque realmente por ejemplo, hay muchas personas que viene este amor por condición, ¿no? O sea, para que yo te ame, entonces tú tienes que darme esto. Muchas veces, por ejemplo, en procesos de pareja, las relaciones se mueven desde ese lugar, se mueven desde condicionamientos, se mueven desde entonces, para que yo esté contigo, tú tienes que darme todo el tiempo que yo necesite. Entonces, para yo amarte, entonces tú tienes que ser una persona atenta, una persona cariñosa, una persona dadora, una persona que me contesta, que si yo necesito algo me lo va a resolver. Y entonces todo es una condición, porque pareciera que para la otra persona, para quien le ponen la condición, obviamente si yo no doy eso, entonces yo no voy a ser importante para la persona, yo no voy a ser importante para mi pareja, a mí no me va a querer la persona, porque entonces yo tengo que esforzarme por ser algo que a lo mejor ya ni siquiera quiero ser. Tengo que esforzarme por dar algo que a lo mejor en ese momento yo no lo puedo dar. Yo, por ejemplo, creo que por muchos años en mi vida yo me moví desde una condición en el que era, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Porque creo que todos, si uno comienza a mirar su vida, uno nace con muchas condiciones, uno crece con muchas condiciones. O sea, para pertenecer a un núcleo familiar, para pertenecer a un núcleo social, el entorno todo el tiempo te condiciona. El entorno todo el tiempo te dice, si tú quieres obtener esto de mí, entonces tú tienes que ser esto en la vida. Si tú quieres tener esto como resultado, entonces tú me tienes que responder de esta manera. Y todo se vuelve completamente condicionado. Entonces, obviamente,
para el que tiene la condición se vuelve muy agotador. Yo en algún momento de mi vida, y eso lo miré mucho en terapia, yo no entendía, porque a mí pasaba algo, ¿no? Mi forma de dar amor era mucho desde la parte material. No había una parte en mí que viniera este amor desde la parte cariñosa, desde la parte afectiva, desde el acercamiento, incluso desde la presencia, ¿no? Había una parte en mí que decía, si yo amo a una persona, para poder mostrarle ese amor, la condición es darle todo lo que necesita. Entonces yo al principio yo decía, cuando tenía yo relaciones, recordaba que había una parte en mí que decía, bueno, pero ¿por qué no creen que hay ese amor, no? ¿O por qué me demandan tiempo? Si al final del día, materialmente o en cosas que quieran, pues no les hace falta nada, ¿no? Pero entonces tuve que mirar de dónde venía esa creencia, de dónde venía esa condición. Porque obviamente había una parte en la que sí me empecé a dar cuenta que me relacionaba con personas que me exigían mucho en el aspecto material, ¿no? Pero porque al principio, claro, yo había puesto como esa parte muy automática, o sea, como esa parte de decir, pues, para que no me molestes, porque de alguna manera, o sea, si lo pongo desde un lugar bien auténtico, yo había un punto en mí que decía, para que no me molestes, para que no me digas que no te amo, entonces todo lo que tú me pidas, lo vas a tener. Pero entonces eso a mí me da la libertad de por este lado trabajar, irme con mis amigos, no pasar tanto tiempo contigo, porque al final a ti no te hace falta nada, ¿no? Y entonces hubo un punto en el que yo dije, es que esto realmente se volvió muy agotador para mí, porque era como nunca había un estoy satisfecha del otro lado. O sea, siempre había como un más y más. Y ya mirándolo en el proceso terapéutico, me acuerdo que mi terapeuta me decía, es que ¿cómo no quieres que te pidan más si al final has acostumbrado a la persona a que para mostrarle que te importa, la condición es que le des todo lo que necesita? Claro, en el momento en el que tú dejas de dar, pues para la otra persona es que ya no le importo, es que ya no me quiere, es que ya está saliendo con otra persona, aunque a lo mejor en ese momento hicieras el switch de no te doy lo que quieres, pero sí paso más tiempo contigo. No te doy lo que me pediste, pero sí me siento a comer contigo en la mesa. Obviamente había un punto en el que mi terapeuta me decía, pues estás cambiándole la forma, ¿no? Y tú le has mostrado que para demostrarle tu amor, tiene que obtener algo de ti. No tu tiempo, porque es algo que no has dado. Entonces, claro, para mí hacer ese cambio de decir, a ver, no, hoy te quiero mostrar mi amor, hoy te quiero mostrar que estoy desde esa compañía, desde una llamada, desde una atención, desde ese ir a comer contigo, hacer el esfuerzo de hacer un cambio para pasar un momento contigo, de repente para la otra persona parecía que no era suficiente y claro, mi cabeza no lo entendía, ¿no? Entonces yo tuve que mirar primero de dónde venía esa idea, de dónde venía que para yo demostrar amor o para yo mostrar que amaba a la otra persona era desde esa parte material. Y claro, me tuve que ir hasta una parte de mi infancia, una parte de mi adolescencia, donde me tuve que dar cuenta o me di cuenta que, por ejemplo, yo tenía un papá que en su momento fue muy ausente, pero que siempre que regresaba a algún viaje, que siempre que regresaba de algo, siempre había un regalo, siempre había algo que me había traído, ¿no? Entonces para mí era una forma, aunque nunca me lo habían puesto en palabras, o sea, tampoco fue como que mi papá me dijera, yo te traje esto porque te amo, pero para mí en mi mente sí se colocó una idea que decía, es que me trajo este regalo porque se acordó de mí, porque estuve presente en su mente,
me trajo este regalo porque soy importante para él, porque me ama, porque claro, yo veía que me traía un regalo a mí, que le traía un regalo a mi hermano, que le traía algo a mi mamá, y de ahí pues se acaban los regalos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues claro, le trajo algo a las 3 personas que son importantes en su vida. Entonces es la forma de demostrar ese amor, ¿no? Y entonces yo cuando empecé a trabajarlo en terapia, pues claro, me empecé a dar cuenta que cada vez que mi papá si salía y regresaba y no traía algo, había algo dentro de mí que decía, entonces ya no se acordó de mí, como si fuera esa condición. Y entonces yo lo tomé como una forma muy natural en mi vida. O sea, empecé a crecer y cuando empecé a relacionarme con otras personas, en mi mente solamente existía esa frase, ¿no? De, si yo quiero demostrarle que la amo, si yo quiero demostrarle que es importante para mí, entonces tengo que darle algo, entonces tengo que regalarle algo, entonces tengo que tener una atención más allá de un estar presente, más allá de un decirle una palabra linda, más allá de mandarle una canción. Yo decía, tengo que darle un regalo. Pero obviamente hubo un momento en el que yo decía, ¿por qué no puede ser suficiente un abrazo para la otra persona? ¿O por qué yo siento que solamente con un abrazo, pues no va a traer algo suficiente para el otro? ¿Por qué no puedo dar cuenta que porque ya no se volvía solamente un tema de la otra persona, ¿no? Sino también se empezó a volver un tema para mí. O sea, yo sentía que con estar una tarde con una persona no significaba tanto, que tenía que incluir el pasar la tarde, el regalo, la salida a comer, o sea, algo que me incluyera para mí una aportación monetaria, un gastar algo, un darle algo a la otra persona. O sea, no se volvía, incluso se volvió para mí un no es suficiente. Solamente un abrazo, no es suficiente solamente un buenos días, no es suficiente solamente un momento con esta persona, sino para realmente demostrarle lo que siento, tengo que darle más, tengo que aportar más. Que claro, si lo veo desde un lugar bien auténtico, hay un punto donde se empezó a volver muy pesado para mí, se empezó a volver una carga para mí, porque entonces yo ya en mi mente todo el tiempo era pues no puedo llegar sin un regalo con la otra persona. Pero también había días en los que yo decía, es que hoy no me da tiempo de pasar por algo, es que hoy no me da tiempo de hacer el movimiento, es que hoy no me da tiempo de estar de esa manera, ¿no? Y entonces en mi mente aparecía pues se va a ir. O sea, si yo empiezo a quitar todo eso, porque hoy ya se volvió cansado para mí, mi mente automáticamente decía, es que la otra persona me va a abandonar, es que no se va a quedar conmigo. Y ese es el tema de los condicionamientos, que en el momento en el que yo ya no quiero eso, en el momento en el que mi decisión dice, quiero algo diferente a lo que estoy acostumbrada a dar, a lo que estoy acostumbrada a ponerle a la otra persona, la mente automáticamente dice, es que me van a dejar de querer, es que me van a dejar de amar, es que voy a dejar de ser importante para la otra persona. Y así en muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas personas, yo ahorita lo pongo en relaciones de pareja porque lo quise poner como en mi vida, cómo fueron los condicionamientos o cómo han estado presentes, pero también están presentes, por ejemplo, en tener la misma carrera o estudiar lo mismo que estudiaron nuestros padres, el dedicarme a lo mismo, si a mi familia le gusta el deporte, entonces a mí también me gusta el deporte porque es la forma en la que tengo una conexión con la otra persona, ¿no? Y entonces el tema del condicionamiento es, ¿qué pasa si un día yo ya no quiero hacer lo mismo?
O sea, yo recuerdo, por ejemplo, si lo pongo en la parte familiar, había un punto en el que el deporte, ¿no? Se volvía una manera en la que ser como aceptado en el núcleo familiar, en una parte de mi familia, no en ambas partes, sino en una parte de mi familia había una parte en la que decía, es que para ser aceptada entonces tienes que hacer algún deporte. Pero entonces no existía un momento en el que yo dijera, a ver, ¿y qué pasa si hoy no quiero hacer un deporte? Porque no era, o sea, el tema es que no era hacer ejercicio, sino era hacer un deporte que eso te llevara a un proceso de competencia, a un proceso de reconocimiento. Entonces había un punto en mi vida en mi vida en el que yo decía, es que si entonces yo voy a un gimnasio y hago ejercicio, ya no pertenezco a ese núcleo familiar, ya no me van a reconocer. Y entonces obviamente mi mente era, ya no me van a amar, ya no voy a ser importante, ya no me van a mirar. Y ahí es donde entra todo el condicionamiento, ¿no? Porque entonces ya no se volvía solamente un hacer ejercicio por salud, por estar bien, por cuidar mi cuerpo, sino ya había yo eliminado, o sea, lo que me pasaba a mí con mi familia era, ¿qué pasa si yo solamente hoy quiero hacer ejercicio? No quiero dedicar mi vida a un deporte porque quiero hacer otras cosas, porque quiero empezar a trabajar en algo, porque quiero empezar a darle tiempo a mis amigos, a una relación de pareja y hacer un deporte a nivel competencia en mi vida, por cómo había sido educada, era darle mucho tiempo a ese deporte, era darle mucha parte de mi vida a ese deporte. Y obviamente hubo un momento de mi vida donde dije, es que yo ya no quiero darle mi vida al deporte, porque no quiero ser una deportista profesional. Ya se lo había dado muchos años, que fue cuando jugué fútbol, soccer, y fue un momento en mi vida en donde dije, hoy quiero hacer algo diferente. Hoy quiero empezar a darme momentos para mí en mi vida. Quiero salir con mis amigos, quiero relacionarme con alguien, quiero poder sentarme un momento para ver la televisión, para ver una película. Y que claro, cuando yo dediqué mi vida al deporte, eso no existía. Mi vida era el fútbol. Yo estudiaba, salía de la escuela, tenía una hora para cambiarme de ropa, comer algo y de ahí trasladarme a donde yo entrenaba. Salía de entrenar a las 8 o 9 de la noche y al otro día era lo mismo. Fines de semana eran partidos, era interacción con mis compañeras del fútbol. Y no había ese momento para mí. Claro, hay personas que dicen, eso es mi vida y qué padre. Pero yo hubo un momento en mi vida en donde dije, es que yo no quiero esta vida. Pero sí había, o sea, sí, hoy que estoy hablando de los condicionamientos, sí había una parte en mi mente que decía, es que la condición para que me ame ese núcleo familiar, para ser reconocida o para ser vista por ese núcleo, es que yo sea una deportista profesional, es que yo dedique mi vida a un deporte, porque por una parte de mi familia había personas que eran reconocidas, pero porque habían estado en un deporte. Todos los demás eran como, ah, sí, pues sí, formas parte, pero para quienes yo creía o quienes yo quería ser reconocida, su foco estaba en el deporte. Entonces, claro, hacer esa transición de decir, hoy ya no quiero hacerlo, hoy quiero tener momentos para mí, que el deporte no, yo veía en ese momento que no me daba, porque también yo estaba pequeña cuando hacía fútbol, y era muy absorbente, o sea, dedicarme al fútbol de la forma en la que me dedicaba era muy absorbente. Y que regreso al punto, el problema no es eso, no es dedicar tu vida a eso, sino es cuando realmente tú ya no quieres eso. Cuando hay algo en ese momento de tu vida que te dice, es que realmente creo que a mí me gusta más esta otra parte de mi vida, ¿no? O sea, yo veía que a mí me gustaba más dedicar mi vida a otra cosa, poner atención en otras cosas en mi vida,
ya me empezaba a llamar un poco la atención esto a lo que hoy me dedico. Yo decía, bueno, o tomo un curso, o tomo una clase, o voy a un entrenamiento, ¿no? Las dos cosas no se pueden compartir. Y si se comparten, entonces le voy a quitar energía a una cosa y no va a funcionar, no va a salir. Porque acá lo estoy haciendo por un reconocimiento y acá estoy haciendo lo que realmente a mí me gustaría en mi vida. Pero claro, el conflicto de la condición, y por eso al principio del programa yo decía, los condicionamientos te limitan, es que cuando tú te das cuenta que quieres hacer ese cambio, porque eso ya no es lo que te gusta, porque eso no es hacia donde querías dirigir tu vida, el primer proceso mental que va a venir es, ¿y a quién voy a perder si dejo de ser eso? ¿Y quién me va a dejar de mirar o con quién voy a dejar de pasar ese momento si no me vuelvo eso en mi vida? O sea, yo escucho, ¿no? Por ejemplo, a muchos de mis pacientes que de repente me voy a ir un poco a la profesión, ¿no? Que dicen, es que me dediqué a esto porque en mi familia todos eran abogados, ¿no? Entonces una forma de seguir perteneciendo a la familia era ser abogada. Y yo me acuerdo que siempre hago esta pregunta de, ¿y qué te hubiera gustado ser a ti? ¿Y a qué te gustaría o a qué te hubiera gustado dedicarte? Y es completamente algo diferente, ¿no? Y la siguiente pregunta es, y hoy te invito a hacerte estas preguntas a ti, ¿y qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si hoy te dedicas a eso? ¿Qué pasaría si hoy haces eso que es diferente a lo que tu familia hace? Y la respuesta es, pues me van a dejar de querer, o voy a ser la oveja negra de la familia, o ya no voy a pertenecer a eso, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si dejas de pertenecer? ¿Qué pasa si hoy comienzas a ser tú y no lo que la condición dice que tendrías que ser para que te amen? Porque el problema de la condición es que aparentemente solamente me van a amar si soy eso en mi vida. Pero entonces no me puedo dar la oportunidad de ser algo diferente. No me puedo darme la oportunidad de seguir lo que a mí me gustaría, hacia donde a mí me gustaría ir. Entonces, hoy te invito a mirar cuáles son esos condicionamientos, con los que hoy te has movido a lo largo de tu vida, con los que hoy te has eliminado a ti por complacer, por ser reconocido, por ser reconocida por alguien en tu entorno. Hoy te diría, trabaja con esos condicionamientos, date la oportunidad de liberarte de todas esas condiciones, para que entonces te des la oportunidad de mirar qué es lo que realmente hoy tú quieres para ti. Que hoy ese reconocimiento venga de ti y no tenga que venir de alguien del entorno. Que hoy puedas conectar con esa parte plena en ti y hoy digas, hoy hago esto porque me gusta, no porque alguien allá afuera me dijo, si lo haces te voy a amar, si lo haces vas a ser importante para ti, para mí. Hoy, ¿cómo sería que te valiera un poco esa condición y comenzaras a mirar un poco más hacia dónde te gustaría ir en tu vida? Espero y este programa te haya permitido mirar un poco más allá, un poco más hacia ti, un poco más interiorizar, y que te des la oportunidad de poder realmente comenzar a trabajar contigo, de poder realmente comenzar a conectar contigo, pero siempre desde un lugar más sano. Y recuerda, el trabajo no siempre es sencillo, el proceso no siempre es sencillo, pero a veces para poder mirar esa luz, para poder mirar toda esa pureza, primero tenemos que quitar toda esa oscuridad, todo eso que ya no necesitamos. Que tengas un increíble día, y si hay algo que te gustaría contarme, déjalo aquí en los comentarios, y si no, pues ahí durante todo el video aparece mis redes sociales, aparece Instagram,
mándame un mensaje y cuéntame qué es eso que hoy te está pasando y si hay algo que yo pueda aportar en algún otro programa, créeme que lo pondré. Que tengas un increíble día y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.